Vamos a hacer un pequeño repaso al principio de esta clase para que recordemos algunas cosas que hemos visto y... Profe, Sí, dale. hola, sabe que iba a ver el video de la clase pasada y la parte uno no está disponible. Cuando pincho el link me dice que el video no está disponible porque la persona que lo subió lo bajó o algo así. Qué raro. Ya, sí, me dijeron, es la clase 4, ¿no? Sí, la Sí, parte uno. sí, me dijeron que estaba en negro. Quiere decir que hubo algún problema al subir eso. Lo Ya. voy a hacer esta tarde. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. A ver, entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hagamos un breve repaso de los conceptos básicos que hemos visto y las estructuras que hoy día le vamos a sacar el jugo a eso. Eh, lo que hemos visto esencialmente tiene que ver con una estructura que son las matrices. ¿Sí? Y para todos los efectos prácticos, una matriz A es un rectángulo de números. ¿Sí? No hay para qué ser más formal que eso. Y donde hemos reconocido filas y columnas. ¿Sí? Eh, Dentro de las matrices tenemos dos operaciones, una suma y un producto. Y, y así en breve, la suma es casi como sumar números. Claro que en matrices uno tiene que tomar en cuenta los tamaños. Entonces, para sumar dos matrices tienen que tener tamaños comparables, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas, y se suma término a término. Así que esa operación no presenta gran dificultad. El producto es bastante más complicado porque para multiplicar dos matrices tiene que haber una compatibilidad, porque cuando quiero multiplicar dos matrices, lo que hago es multiplicar filas por columnas. Así que hago este producto, término a término, y después sumo. Esta es la ponderación. Así que tiene que haber una compatibilidad entre las matrices. Si esta es de m por n, esta tiene que ser de n por p. Así que estos dos números tienen que ser iguales. Y a diferencia de la suma, el producto tiene muy pocas propiedades en general. Casi en general es asociativo y distributivo. Algo que juega un rol importante es esta estructura de matrices en las matrices cuadradas. Son matrices de igual número de filas que columnas. Y ahí tiene sentido hablar de algo que hoy día vamos a hablar bastante, que es la inversa. Es decir, si yo tengo una matriz cuadrada, ¿existe una matriz B que hace que A por B y B por A da la identidad? Esa es la pregunta. Y esa pregunta es relevante en sistemas de ecuaciones, porque la transformación de sistemas de ecuaciones, como ya vimos, tiene que ver con multiplicar por ciertas matrices el sistema, por la izquierda, y reducirlo hasta una forma que se llama la escalonada. Entonces, el problema de la invertibilidad es un problema que está íntimamente relacionado a ese algoritmo que se llama el algoritmo de Gauss. También, aparte de estas operaciones y de este problema de la inversa, vimos que la inversa, si existe, es única. Tenemos entonces propiedades de las inversas, tenemos otra operación que es la transpuesta, que es simplemente cambiar el rol de filas y columnas, es dar vuelta a la matriz. Y ellas conjugan entonces una serie de propiedades entre las inversas y las transpuestas, las sumas y los productos, que son las propiedades básicas que uno debería saber para manejarse con soltura en esta álgebra. Junto a eso, hemos reconocido unas cuantas matrices, digamos, especiales. Entonces, las matrices especiales, bueno, tienen las diagonales.
lambda 1, lambda n, 0, 0, diagonal. Las triangulares, esquemáticamente son de este estilo. Estas son las superiores. Y si uno... Son todas matrices cuadradas, las matrices especiales, por si acaso. Si uno pasa por la transpuesta, entonces propiedades de las triangulares superiores pasan a ser propiedades de las inferiores. Así que basta estudiar un tipo de matrices. Y dentro de estas diagonales y superiores aparecen un par, voy a incluir una hoja más. Esta la vamos a mover acá. Que son las matrices elementales. Entonces, las matrices elementales que hemos visto, que las denotamos como EPQ lambda, tienen la propiedad que cuando yo multiplico eso por A, por la izquierda, la multiplicación por la izquierda tiene una ventaja sobre la multiplicación por la derecha, porque en sistemas, lo que uno quiere es operar con este sistema, y lo único que puedo hacer es multiplicar por la izquierda del sistema. Uno podría multiplicar el sistema por la derecha por números, pero la acción principal es por la izquierda. Y lo que hace es, en resumidas cuentas, es sumar la fila P por lambda a la Q. Esa es la operación elemental más básica, que es ir eliminando variables hacia abajo. Y hemos usado P menor que Q. Hoy día vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando P es mayor que Q, pero la operación es la misma. Lo único que ahora operamos de una fila de abajo hacia arriba. Es esencialmente lo mismo. Y de tiempo en tiempo, cuando estamos escalonando una matriz, tenemos que permutar. Y esas matrices las llamamos IPQ, que permutan fila P y Q. Y esas son las dos operaciones elementales. La gracia que tienen las matrices EPQ, que son de este estilo, así bien sucintamente, son como la identidad. No tienen nada arriba y tienen por acá abajo un lambda en la posición QP. Es un poquito distinto de cómo viene la notación, y ya lo discutimos un poquito de eso. La notación está más bien pensada en qué es lo que hace la matriz cuando opera con otra, como está escrito acá arriba. Actúa sobre la matriz modificando solo una fila, que es la fila Q, que se obtiene de multiplicar la P que está más arriba por lambda, toda la fila, y sumarla hacia abajo, hacia la fila Q. ¿Ya? Y esas son las dos operaciones elementales que hemos visto, y con ellas son suficientes para reducir sistemas. Y lo que hemos visto es lo que llamamos escalonamiento, o también se suele llamar algoritmo de Gauss, que lo que hace es parte de un sistema, y como el escalonamiento o el método de resolución que estamos viendo solo tiene que ver con los coeficientes, o sea, el nombre de las variables no juega ningún rol, de hecho. Entonces uno parte con la matriz aumentada, que se llama, que es simplemente tomar la matriz de coeficientes del lado izquierdo y aumentarla por una columna más, que es B, porque vamos a operar de igual manera sobre cada una de estas coeficientes, y escalonar. Y escalonar significa, desde el punto de vista de los sistemas, ir eliminando variables, y desde el punto de vista de matrices, significa multiplicar por ciertas matrices elementales. Y vamos a llegar a una matriz escalonada que voy a escribir así sucintamente. Y esta llamamos A tilde, ¿no? Entonces A tilde y B tilde se obtuvieron como un producto de elementales. Voy a ponerlas así. La primera operación que hicimos puede ser una permutación o una de las matrices E. Después la segunda, y así sucesivamente hasta la última, que no sé cuántas voy a hacer porque depende del ejemplo
uno puede dar una cota, si la matriz es de n por n, no sé, voy a hacer del orden de a lo más n cuadrado operaciones. Y el lado derecho también fue modificado con las mismas matrices, eso es importante. Profe, en la notación, ¿qué significaba la barrita y la B? Esta de acá es la transformación, o sea, cuando tú vas escalonando, el lado derecho va cambiando. Ah, esta barrita, perdón, esta. ¿Mm? Se quedó Significa pegado que al cursor, no veo cuál está apuntando. eh, eh, esa de ahí, Sí, sí, esa barrita. claro, es un simple cosa de orden nomás. Es simplemente para decir que este lado izquierdo es los coeficientes de la matriz y el lado derecho es el lado derecho del sistema. De hecho, no hace falta colocarlo, pero es por una cosa de orden, nada más. El significado es Ya, que ya. simplemente el lado derecho del sistema, para distinguirlo visualmente. Y cuando escalonas, lo que se hace es operar, desde el punto de vista de matrices, es multiplicar por la izquierda sucesivamente por matrices elementales, y son de dos tipos. Son elementales de este estilo, o elementales de ese estilo que son las permutaciones. De tiempo en tiempo es necesario permutar, porque el pivote con el cual quisiéramos eliminar hacia abajo un pedazo de columna es cero, y con eso, con cero no podemos eliminar. Así que lo que hacemos es permutar una fila con otra. Ya, y además lo que vimos es que una vez que tenemos el escalonamiento, podemos decidir si el sistema tiene solución, no tiene solución, cuántas soluciones tiene, qué variables libres hay que dejar. Entonces, pongamos un ejemplo numérico para decir lo que estamos pensando. Digamos que después de escalonar llegamos a esto. 4, 5, 0. Todo lo que no está escrito debería ser 0. Y el lado derecho, no sé, 6, 7. Y aquí voy a poner una incógnita, alfa. Para que veamos cómo este sistema tiene solución o no dependiendo de alfa. Entonces, en estas filas que son 0, hay que imaginarse cuál es la ecuación. La ecuación es 0 por la primera variable, más 0 por la segunda, más 0 por la tercera, igual alfa. Le pongamos nombre a las variables, x, y, z. ¿Ya? Entonces la última ecuación dice x más 0 por x más 0 por y más 0 por z igual a alfa. Obviamente eso no tiene solución. Si alfa es distinto de 0, no hay solución. Porque no hay tres números reales, digamos, que multiplicados por 0 y sumados me den algo distinto de 0. Y si alfa es igual a 0, sí hay solución. Y nos convencimos que, al menos en este ejemplo, lo que corresponde es dejar z libre, despejar y y x. Despejar hacia arriba, y y x. Entonces todo queda en función de z, y z libre significa que puede tomar cualquier valor. O sea, si dicen, bueno, supongamos que z es 0, entonces despejo. 4i es igual a 7, entonces i es 7 sobre 4, y etcétera, y despejo x. Entonces digo, si z vale 1, entonces ahora 4i más 5y más 5z igual a 7. Entonces, si z era 1, entonces despejo la y toma otro valor. Entonces, para cada valor de z es posible despejar. Esa es la clave. Ya. Por último, vimos que este método de escalonamiento, ¿por qué funciona? Este es terminando el repaso. ¿Por qué funciona? Funciona por esto. Porque si uno tiene un sistema AX igual a B y lo multiplica por una matriz F,
FAX igual a FB. Entonces tiene un sistema distinto. Multiplicamos por la izquierda. Entonces los dos sistemas, estos dos sistemas tienen las mismas soluciones. Si es que de uno puedo pasar al otro. Y la manera de pasar de uno a otro es cancelar el F, que es multiplicar por la inversa. Sí, y aquí está el gran sí, F es invertible. Y eso es justo lo que hace el algoritmo de Gauss. Es transformar un sistema, escalonándolo, multiplicando sucesivamente por matrices elementales que son invertibles. Y entonces lo que me dice este resultado es que este escalonamiento lo que hace es que parte de un sistema llega a un sistema distinto, pero que son equivalentes en el sentido que tienen las mismas soluciones. No gané soluciones ni perdí soluciones. Y eso es gracias a que F es invertible, es decir, multiplicando por las inversas de estas operaciones me puedo devolver. Por eso funciona. Ya, yo diría que eso contiene principalmente lo que hemos visto en estas 4 clases. Hoy día vamos a ir un poquito más profundo en los sistemas y vamos a finalmente relacionar el problema de resolver sistemas con el problema de invertir matrices. Y nos vamos a dar cuenta que es el mismo problema, esencialmente. Entonces voy a mover este para acá y partiremos la clase. No sé si hay dudas hasta el momento. No, profe. Ya. Gracias. Entonces, ¿cuál es el problema que queremos enfrentar? Es el problema de invertir una matriz. Y obviamente las matrices que se pueden invertir son cuadradas porque la inversa tiene que poder multiplicar por izquierda y por derecha, y ambas tienen que dar esos productos la identidad. A ver, una cosa importante que vamos a usar es que si tengo dos matrices invertibles, esta es una de las propiedades básicas, el producto también lo es, y la inversa es el producto de las inversas, pero el producto no es conmutativo, así que hay que acordarse que hay que invertir el orden. Esa es la única dificultad de este tema. En lo que sigue también, si tenemos una matriz A, vamos a denotar atiende a la escalonada, ¿ya? Entonces, el teorema de hoy día, que hoy día es una clase bastante teórica, es esta serie de propiedades que son todas equivalentes. Si tengo una matriz cuadrada, es equivalente a lo siguiente, que la matriz sea invertible, que eso es lo que quisiéramos estudiar. Que el sistema AX igual a 0 tiene solución única. Eso es lo que está escrito acá. Existe y es única. La existencia es gratis porque el vector, todas las componentes en 0, cuando multiplico A por 0 me va a dar 0. Así que el sistema homogéneo, este se llama homogéneo, siempre tiene solución. Los sistemas homogéneos son siempre compatibles, el lado derecho siempre es 0, haga lo que haga con el lado derecho siempre va a llegar a 0, así que no puedo tener incompatibilidad. Pero la gracia es que si es invertible, es sí solo sí, ese sistema tiene solución única. Y como X igual a 0 solución siempre, entonces la solución única tiene que ser X igual a 0. Ya, pero eso es difícil de saber, así, de buenas a primeras, mirando un sistema, si va a haber una sola solución, no es tan fácil. Tal vez el 3 es el único que es más o menos fácil de verificar, que es todos los elementos de la matriz escalonada en la diagonal tienen que ser distintos de 0. O sea que la gran manera de saber si una matriz es invertible. No lo puedo saber mirando el sistema original, tengo que escalonar. Y al escalonar, la matriz que me resulta finalmente tiene que tener toda la diagonal distinta de 0.
Bueno, eso también es equivalente a que cualquier sistema, o sea, cualquier lado derecho, AX igual a B, tiene solución única. Y finalmente, y algo que sorprende, es que eso es equivalente a que todo sistema tenga solución. Fíjese que la propiedad 4 es más fuerte. Me dice todo sistema tiene y es única. Y el 5 me dice no, basta que todo sistema tenga. Y vamos a darnos cuenta por qué. Ahora, las propiedades 1, 2, 4 y 5 son interesantes de conocer. Sirven para probar algunas cosas, pero la que realmente sirve para saber si una matriz es invertible, así en general, digamos, es escalonarla y ver que la diagonal no contiene ceros. Entonces, déjenme dar un ejemplo antes de seguir, para ver si entendimos esto. Pensemos en una matriz como esta, A igual 0, 1, 1, 0. La pregunta es, ¿invertible? ¿Qué piensan? Si la A ver, permuto, alguien que se juegue, que se la juegue. es que si permutamos la fila, quedaría la identidad. Pero no sé Claro, si permutándola sería lo mismo. claro. A ver, aquí hay dos maneras, yo diría, hay dos argumentos básicos que podríamos haber dado. Uno, A es de permutación. Y la inversa de A es ella misma. Vimos que para matrices de este estilo, donde permuta solo dos filas de la identidad, la inversa es ella misma. Ya, eso podría ser un argumento. Pero el argumento que quiero que exploremos es qué pasa cuando escalono esta matriz. Porque me dijeron, si escalono la matriz y veo la escalonada, ahí puedo darme cuenta si es o no invertible. Fíjense que la matriz A tiene ceros en la diagonal, entonces uno estaría tentado a decir, no, esta no es invertible. Eso no es cierto. El teorema no dice eso. El teorema dice que hay que mirar la escalonada. Entonces, mirando la matriz no es fácil. Bueno, para matrices muy chicas sí, pero en general no. Entonces, ¿cómo escalonamos? Bueno, para escalonar la matriz A, tal como lo estamos haciendo, con este 0 que está acá, no puedo eliminar el 1 de abajo. Así que lo que primero habríamos hecho es permutar. Entonces, primero permutar. Porque acuérdense que el escalonamiento funciona así. Con un elemento de arriba, que no es 0, puedo eliminar los elementos de abajo. Pero aquí, en este caso, con este 0 que está acá, no puedo eliminar este 1 de abajo. Entonces, lo primero habríamos permutado. Pero esta ya es la escalonada. Esta matriz ya está en forma escalonada. Y entonces ahora verifico. ¿La escalonada tiene todos sus elementos diagonales distintos de 0? Sí, porque A1, 1 escalonado es 1, distinto de 0. Y A tilde 2, 2 es 1, distinto de 0. Entonces, A invertible. Esa es la gracia de este teorema. Escalonando puedo darme en cuenta sí, solo sí, cuando la matriz es invertible. Profe, Sí, fuerte. pero el teorema nos dice que se tiene que cumplir una de esas 5 condiciones, ¿o cómo? A ver, eso es una muy buena pregunta. A ver, como está enunciado, quiere decir que las 5 condiciones, las 5 enunciados son equivalentes. Es decir, si uno es cierto, todos los demás son ciertos. Y si uno es falso, todos los demás son falsos. ¿Mm? O sea, lógicamente el teorema dice esto. El teorema diría 1, si solo si 2, si solo si 3, si solo si 5. ¿Mm? Así hay que entenderlo. Ya, perfecto. Ahí sí. Entonces, Gracias.
Si alguien te dice, demuestra que esta matriz es invertible y por alguna razón tú puedes probar que la ecuación homogénea tiene solución única, se acabó. O si por alguna razón demuestras que todo sistema tiene solución, se acabó. Ahora, lo más seguro es que lo que vas a intentar es escalonar y ver que los elementos diagonales de la escalonada no son cero, porque eso es un algoritmo que va a funcionar siempre. Ya. Lo que resta entonces es tratar de entender la demostración de este teorema, de los pocos teoremas que vamos a demostrar en el curso, así con detalle, porque da además un montón de información y permite repasar casi todo lo que sabemos de matrices y de sistemas. Entonces veamos cómo 1 implica 2. O sea, estamos suponiendo que es invertible y queremos probar que el sistema homogéneo tiene solución única. Entonces, que sea invertible, de alguna manera va a haber que usar la inversa. Entonces, si partimos con AX igual a 0, ese sistema, suponiendo que X es una solución de ese sistema, cualquiera sea, no sé todavía si es única o no, entonces multiplico por la inversa del sistema y llego a este sistema. Entonces, multiplicando por la inversa de A por la izquierda, me queda A a la menos 1 por A por X, igual A a la menos 1 por 0. Si yo multiplico una matriz por 0, me va a dar 0, eso es más o menos fácil de darse cuenta. Pero el hecho que sea A a la menos 1, la inversa de A, cancela este término. Eso me queda la identidad. La identidad por X me queda X. Así que finalmente me queda X igual 0. O sea, no importa cuál sea la solución X de la cual partí, necesariamente X tiene que ser 0. Y eso es porque la inversa permite despejar completamente el sistema. Si conozco la inversa de A, multiplico por la inversa y resuelvo el sistema. Es directo. Así que tener inversa es más fuerte que todo sistema homogéneo tenga solución única. Bueno, pero al final vamos a probar que son equivalentes, después de todo este trabajo. Ya. Entonces, 1 implica 2 es bastante directa. 2 implica 3. Ya hay que empezar a pensar un poquito en cómo escalonamos. Entonces, si partimos del sistema homogéneo, AX igual a 0, vamos a partir con la matriz A en el lado izquierdo y la matriz vector de ceros en el lado derecho. Cuando escalonemos, bueno, el lado derecho no va a cambiar porque no importa por cuánto multiplique el 0 de arriba y se lo sume al 0 de abajo, el resultado final va a ser un 0 en el lado derecho. Esa es la primera cosa que uno se tiene que convencer. La matriz escalonada, por otro lado, en general, va a tener el aspecto que está dibujado acá, una serie de escalones, y probablemente, no siempre, probablemente tenga filas de 0. Es el caso general. Ya. La pregunta es, ¿pueden haber filas de ceros de verdad o no en esta matriz? Y lo importante es que estoy suponiendo la hipótesis 2. O sea, la hipótesis 2, si quieren, volvemos. La hipótesis 2 dice que el sistema homogéneo tiene solución única. Esa es la hipótesis. Entonces ahora tenemos que ver cómo esa hipótesis entra a jugar acá. Entonces la pregunta, ¿puede haber filas de ceros? No, no puede. Porque si no habría variables libres. Y esto es muy particular de una matriz cuadrada, porque recuérdense que cuando escalono bajo 1 y me muevo a la derecha por lo menos 1. A veces cuando escalono me puedo mover más de 1 hacia la derecha, ¿sí? Porque se me anulan un montón de términos hacia la derecha. Así que hay que pensar, bajo 1 y me muevo 1 a la derecha por lo menos. Entonces, si tengo filas de 0, alguno de estos saltos tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Sí? Eso es más o menos claro. Y eso, porque si no, no es compatible que esto tenga el mismo largo que ancho. ¿Sí? Como bajo 1, si siempre me moviera 1 para la derecha, entonces al final no tengo filas de 0. Entonces, para tener filas de 0,
bajo 1 y en algún momento me tengo que desplazar por lo menos 2. Y eso significa que hay por lo menos una variable libre. Y eso solo funciona porque la matriz tiene la misma cantidad de filas y columnas, porque estoy usando justo el hecho que si bajo 1 y me muevo 1, entonces parto de arriba de la diagonal y llego a la diagonal de abajo. Pero como tengo ceros abajo, entonces me tengo que haber movido un poquito hacia la derecha en algún minuto. Entonces en algún minuto tuve que haber pasado por un escalón de largo mayor o igual que 2, y ahí hay una variable libre al tiro. Entonces hay variables libres, o sea, infinitas soluciones. Conclusión, el escalón tiene que ser perfecto. No puedo saltarme más de uno, y entonces no tengo filas de cero. Y si no tengo filas de cero, eso quiere decir, no tiene filas de cero, como cada escalón bajamos una posición y nos movemos a la derecha, entonces todos los pivotes tienen que ser distintos de cero. No puedo tener un salto. Ya, entonces esta requiere repensarla varias veces, cómo funciona el escalonamiento y por qué, si no tengo filas de ceros en una matriz cuadrada, todos los escalones tienen que ser distintos de cero. Entonces hay que repensar eso y hasta entenderlo bien. Pero repito, se usa que la matriz es cuadrada, porque si no es cuadrada, el argumento no es cierto. O sea, basta, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo de una matriz que no es cuadrada y que no funciona, porque imagínense esta matriz que es más larga que ancha, entonces tengo 1, 1, 1, está escalonado, pero aquí tengo un escalón. Entonces estoy pensando que esta es de 3 por, no sé, por 5. Se podría tener algo así. Entonces hay un escalón. Pero eso porque tengo más variables que ecuaciones. Pero si tengo igual número de variables que ecuaciones, 5 por 5, y no tengo filas de 0 abajo, entonces estoy obligado a bajar de a 1. Este no es 0, no es 0, no es 0, no es 0, y no es 0. Así que eso hay que repensarlo y entenderlo. ¿Dudas hasta ahí? O sea, el hecho que el sistema homogéneo que tenga una sola solución quiere decir que no pudo haber variables libres. O sea que no pueden haber filas de ceros abajo, no pueden haber saltos mayores que 1 en los escalones. En ningún momento se me puede colar una variable libre. Y eso quiere decir que todos los elementos de la diagonal en la escalonada tienen que ser distintos de 0. Ya. Profe, Sí, fuerte. en los sistemas o se tenían cero o se tenían infinitas, ¿cierto? A ver. En los sistemas generales tienes 0, incompatible, 1 o infinita. Claro. Ese es un sistema general. En un sistema homogéneo, no puedes tener 0 porque el sistema homogéneo siempre es compatible. Entonces, en un sistema homogéneo puedes tener una solución o infinita. ¿Sí? Entonces, este es el general y el homogéneo. El homogéneo siempre es compatible porque la solución, todas variables en 0 es solución. Así que no puede ser incompatible. Pero en un general sí puede ser incompatible. Puede que tenga una sola solución o puede que tenga infinitas. Va a depender de cuántas variables libres tiene. En el homogéneo solo puedes tener una o infinitas. Nada más. Ya, gracias, profe. Ya. 3 implica 4. Entonces, fíjense qué es lo que hicimos. Volvamos al teorema para que recordemos lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos 5 propiedades que queremos probar que son equivalentes. La primera es la invertibilidad, la segunda es que el sistema homogéneo tiene solución única, y la tercera es que en la escalonada todos los elementos diagonales son distintos de 0. Ya probamos la cadena, 1 implica 2, implica 3. ¿Ya? Ahora,
3 implica 4, eso es más o menos fácil. 3 implica 4, quiere decir que la escalonada no tiene ceros en la diagonal. Eso es 3. Y 4 es que todo sistema tiene solución única. Bueno, eso es evidente, porque si escalono el sistema AB, me están diciendo en la escalonada, todos estos números no son ceros. Y son justos. O sea, tengo tantas ecuaciones como incógnitas. O sea que de la última despejo la última variable. No hay nada libre. La reemplazo hacia arriba. Como el elemento diagonal no es cero, la voy a poder despejar. Tengo solución única. Entonces lo que me dice es que si todos estos números son distintos de cero, puedo despejar de manera única. Y no hay variables libres. O sea, solución única. Entonces, el hecho de que en todas estas ecuaciones, cuando voy resolviendo hacia atrás, nunca me topé con un escalón que tenía por lo menos 2. Siempre había un escalón de largo 1. Entonces voy a ir despejando de manera única hacia arriba. Podría escribir incluso cuál es la solución. O sea, podría escribir una fórmula para la solución, pero no es necesario. Simplemente darse cuenta que en cada paso que voy resolviendo hacia atrás, no tengo mucho que hacer, simplemente despejar, 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 y nunca dejé nada libre. Así que efectivamente hay solución única. Y eso no depende del lado derecho. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la estructura de la escalonada, esta que está acá, hace que, no importa cuál sea el lado derecho, siempre puedo despejar de manera única. ¿Mm? Ya, este era bastante más fácil que el anterior. 4 implica 5. Entonces volvamos al teorema para acordarnos. 4 es que todo sistema tiene solución única y 5 es que todo sistema tiene solución. Eso no tiene nada que ver con ecuaciones. Les voy a mostrar por qué. O sea, no vamos a hacer ningún argumento de ecuaciones. Para 4 implica 5. 4 es que todo sistema tiene solución única y 5 es un poco más débil. Todo sistema tiene solución. Notemos que lógicamente 4 implica 5 es una proposición y otra implican P. ¿Cuál es la proposición P? P es todo sistema tiene solución. ¿Cuál es la proposición Q? Hay solución única. Entonces, cuando hacemos la conjunción entre P y Q, lo que estamos diciendo es todo sistema tiene solución y esta es única. ¿Ya? Y eso implicaría P, que es todo sistema tiene solución. Pero lógicamente esto se puede probar fácil. No importan cuáles sean las proposiciones P y Q, siempre P y Q implican P. Siempre. Y para eso lo mejor a esta altura es hacer una tabla de verdad. Cuando tengo muy poquitas proposiciones, lo mejor es hacer una tabla de verdad y ver que la tabla de verdad de P y Q implica P, tiene todo verdadero. O sea, que 4 implique 5 no tiene nada que ver con sistemas, sino que es simplemente que 4 es más fuerte como proposición que 5. No sé si hay dudas en eso. Sí, profe, una pregunta, ¿por qué se hace la distinción de 4 y 5? Ah, porque es interesante, o sea, si a ti te piden probar que algo es invertible, es más fácil probar 5 que probar 4. Porque 4 es más, exige más. O sea, si imagínate, en alguna condición, te pasan una matriz y dices, ya, pero mira, aquí demuestro que todo sistema tiene solución. Y alguien te podría decir, no, pero para que sea invertible, ¿no? O sea, alguien te podría decir, si te dice eso es que te está tratando de jugar una mala pasada nomás. Pero lo que te dice que 4 y 5 son equivalentes, es que basta que tú pruebes que todo sistema tenga solución, para que de paso, este teorema te garantiza que la solución además es única. O sea, es claro que probar 4 es más difícil que probar 5, eso exige más, ¿no es cierto? Entonces es interesante saber que ambas son equivalentes, que si pruebo que todo sistema tiene solución, de paso habré probado que todo sistema tiene solución única.
la pillería acá es que la matriz es cuadrada, ¿eh? Si no, varias de estas cosas se caen. Al menos ya en 2 implica 3 usamos que era cuadrada de una manera súper fuerte. Ya. Entonces, fíjense lo que hemos hecho. Voy a volver a simplemente un argumento de lógica. No tiene nada que ver con álgebra ni con nada. A ver, yo tengo un teorema, o sea, unas propiedades que quiero probar que 1 es equivalente a 2, equivalente a 3, equivalente a 4, equivalente a 5. Eso es lo que necesito probar. Y lo que probé es para un lado. Ya, entonces me falta un montón, ¿no es cierto? En principio, uno debería probar 2 implica 1, 3 implica 2, o sea, todas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si logro probar que, no sé, 5 implica 1? ¿Estaría demostrado el teorema? ¿Alguien que se atreva? ¿Basta con eso? ¿O no basta? Sí, basta. Basta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo demuestro que 3 es equivalente a 4? Por decir algo. Bueno, ya tengo 3 implica 4, eso es gratis. De acá. Pero ¿cómo demuestro que 4 implica 3? Bueno, sigo la cadena. 4 implica 5, 5 implica 1, 1 implica 2, 2 implica 3. Así que esto sale por cadena de implicancia. ¿Mm? Así que para demostrar que todo esto es equivalente me basta cerrar el circuito. Ahora, cerrar el circuito en este caso no es tan fácil porque 5 implica 1 es difícil. No es tan fácil. Entonces voy a hacer algo un poquito más complicado, un poquito más largo. ¿Mm? Voy a partir probando que 5 implica 3. ¿Mm? O sea, voy a hacer este salto parcial. Ese es más fácil. Voy a mostrar eso. Y después a lo mejor voy a mostrar 3 implica 1. Una vez que demostremos que 5 implica 3, toda esta parte se cerró. Todas son equivalentes. Por el mismo argumento, porque puedo usar la transitividad de la implicancia. Ya. Entonces, 5 implica 3 es todo sistema tiene solución y quiero probar que la diagonal de la escalonada no tiene ceros. Revisemos que eso es lo que necesitamos probar. Entonces estoy suponiendo 5. Todo sistema tiene solución y quiero probar que necesariamente no pueden haber ceros en la diagonal de la escalonada. Fíjense que siempre me refiero a la escalonada, nunca a la matriz. Tengo que escalonar, si no, no sé. Ya. ¿Cómo es el argumento de eso? Este yo diría que es un poquito más complicado. Porque hace falta revisar bien lo que significa el escalonamiento. Ya. Entonces, imagínense que todo sistema tiene solución y cuando estoy escalonando, en un minuto me aparece un 0 en la diagonal. ¿Ya? Entonces, este es el A tilde I, que es un 0. Y voy a suponer que I es la primera vez. Entonces partí con el primero, no era 0, escaloné hacia abajo, pasé el segundo, no es 0, escaloné, y en algún minuto topé con un 0 en la diagonal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa de ahí en adelante? Sobre todo, ¿qué pasa con este número que está al lado? Este es el coeficiente I más 1, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿puede ser 0 ese? Bueno, si ese no fuera 0, entonces el que está aquí abajo, tiene que ser 0. Porque si lo que está simbolizado con un signo de interrogación no es 0, entonces voy a poder escalonar con él hacia abajo y voy a eliminar el siguiente. Con este puedo eliminar ese.
Entonces, repito, empecé a escalonar, me topé con un 0 en la diagonal por primera vez y pregunto, ¿qué pasa con el que está al lado? Si el que está al lado no es 0, entonces puedo escalonar hacia abajo. Entonces elimino el que está abajo y quiere decir que el siguiente también es 0. Pero si ese signo de interrogación hubiese sido 0, entonces habríamos permutado. O sea, si de ahí para abajo hay alguno que no es 0, lo permuto, lo dejo en la posición donde está el signo de interrogación, que estoy suponiendo que es un 0, y escalonamos hacia abajo. Entonces, de todas maneras, el que está abajo va a ser 0. Ese va a ser 0 siempre. Pensemos. Si el que está arriba no es 0, lo uso para eliminarlo. Si el que está arriba es 0, permuto con uno de abajo, igual lo voy a eliminar. O sea que por ahora lo que sé es que si me aparece un 0 en la diagonal, ese 0 se transmite hasta abajo. Ese 0 implica que el siguiente de la diagonal es 0, el siguiente es 0. ¿Ya? Esta es la parte más complicada que hay que pensar bien. ¿Qué significa el escalonamiento? ¿Y qué significa que siempre voy a o permutar o eliminar? Entonces, si en algún momento me aparece un 0 en la diagonal, de ahí en adelante son todos 0 en la diagonal. Y como la matriz es cuadrada, si me aparece un 0 en la diagonal, todos son ceros. Y entonces la última fila tiene ceros. Porque la última fila, el último, que es el que podría ser distinto de 0, es 0. Porque se me transmitió desde el que estaba acá arriba hacia abajo. Déjenme apagar esto. ¿Ya? Entonces, el supuesto de que hay un 0 en la diagonal me dice que ese 0 se transmite hacia abajo. Y eso es lo que podemos decir hasta ahora. O sea, tenemos al menos una fila de ceros. ¿No? Entonces, A sub nn es 0 y hay una fila de ceros, por lo menos. Ya, esa es la parte dura del argumento, que tienen que revisarla y convencerse. Y es simplemente el manejo del escalonamiento. Entonces, digamos que hay una fila, al menos, de ceros. Ya, todavía no hemos terminado, porque el supuesto que hay un 0 en la diagonal me dice que hay una fila de ceros, y ahora tengo que mirar el lado derecho. Entonces la pregunta es, ¿cómo todo sistema puede tener solución si es que siempre voy a tener una fila de ceros? Entonces la pregunta es, ¿puedo cocinar un sistema? O sea, ¿puedo cocinar un B? ¿Puedo partir de un B? De manera que cuando escalone, aquí me aparezca un 1, por ejemplo. Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Hay un B inicial de manera que me aparezca este como escalonado? Si puedo hacer eso, estoy listo, porque quiere decir que el sistema no es compatible y entonces tengo una contradicción. Recuérdense que estoy tratando de probar. Todo sistema tiene solución, entonces la diagonal de la escalonada no puede tener ceros. Y lo que hemos probado hasta el momento es que si tuviera algún cero, la última fila es 0, y ahora viene el problema de saber, puedo cocinar un sistema que al escalonar me parezca como lado derecho todos en 0 y este en 1. Porque si es así, el sistema no es compatible, así que es una contradicción. Y para darse cuenta de eso, hay que usar las matrices. Porque yo sé que la escalonada es un producto de matrices elementales que estoy resumiendo en una F. O sea, tengo varias elementales que usé, las resumo en una F. El lado derecho también es F por B, en la misma matriz por B, las mismas elementales. El F es un producto elemental, así que invertible. Así que si yo quiero un B tilde, bueno, ¿de cuál parto? Bueno, parto de F a la menos 1 del que quiero. Entonces, si parto con este B,
el B tilde que voy a llegar es multiplicar por F, así que eso cancela el F menos 1, y el lado derecho va a ser 0, 0, 0, 0, y el último en 1. Es por esto entonces que los sistemas son equivalentes, porque como multiplico por matrices elementales invertibles, si me quiero devolver de un sistema al otro, simplemente deshago las operaciones, que es justo multiplicar por la inversa. Y entonces tengo la situación siguiente. Si tengo un 0 en la diagonal, puedo partir con un lado derecho especial, de manera que cuando escalone, la matriz va a tener incompatibilidad. Va a tener esta estructura. Entonces no hay solución. ¿Pero cómo? Si partir de la hipótesis que había solución para todo lado derecho. O sea, la única posibilidad de salir de este entuerto es que todos los elementos de la diagonal son distintos de 0. O sea, suponer que hay uno me lleva a una contradicción. Si quieren, probamos por la contrarrecíproca. Esto es, desde el punto de vista lógico, eso es lo que hicimos. Ya, estamos casi listos. Y nos falta poquitito para terminar la clase, de hecho. Vamos a probar que 3 implica 1. Entonces vamos a hacer esta cadena. Vamos a borrar acá todo lo que molesta. Entonces, por ahora, tenemos esas primeras implicancias. Y probamos que 5 implica 3. Y vamos a demostrar que 3 implica 1. Con eso habremos cerrado el circuito. Porque si quiero una, por ejemplo, 2 equivalente a 4, es cosa de seguir este ciclo. Ya. Entonces, ¿por qué 3 implica 1? Recordemos que 3 dice que la escalonada tiene este aspecto. Todos los elementos de la diagonal son distintos de 0. Esa escalonada se obtuvo como una cierta matriz F, que ya a esta altura me da lo mismo, pero es un producto de elementales. Así que F es invertible. Pasé de A a escalonada siempre por una invertible. Y ahora lo que voy a hacer es algo que vamos a empezar a hacer en la próxima clase. Voy a escalonar hacia arriba. Entonces hay que pensar, ¿cómo escalono hacia arriba? Bueno, es lo mismo que cómo escaloné hacia abajo, pero con matrices elementales que ahora están un poquito al revés. Entonces, fíjense que ahora lo que voy a hacer es, con este número, distinto de 0, voy a borrar hacia arriba. Entonces lo que quiero hacer es al revés de lo que venía haciendo, es multiplicar esta fila por algo y sumársela a la de arriba. Bueno, después de un rato se van a dar cuenta que las matrices elementales se parecen harto, lo único que el lambda ya no está abajo, sino que está arriba. Es la única diferencia. Entonces reflexionen sobre qué matrices elementales necesitan para escalonar hacia arriba, y se van a dar cuenta que es simplemente dar vuelta a las matrices elementales que tenemos. O sea que si escalono hacia arriba, que es multiplicar por otras elementales, seguir multiplicando, voy a llegar a esta diagonal. Fíjense que cuando escalono hacia arriba, a diferencia de cuando escalono hacia abajo, los ceros que están acá no cambian nada hacia arriba. O sea, cuando uso el último ANN tilde para borrar la última columna, el siguiente diagonal no cambió, porque es 0 por algo más algo. No cambió ese número. Así que esta manera de escalonar hacia arriba no cambia la diagonal. Así que llego a una diagonal distinta de 0. Ya, pues entonces puedo despejar A. A es, voy a multiplicar por la inversa de G, voy a multiplicar por la inversa de F, así que es F menos 1 por G menos 1 por D. O sea, A es un producto invertible, porque la diagonal que tiene todos sus elementos distintos de 0 es siempre invertible. Y entonces A es el producto de 3 inversas, de 3 matrices que tienen inversas. De hecho, la inversa de A es D menos 1 por G por F. Entonces, si logro guardar estas operaciones de alguna manera, que es lo que vamos a aprender en la próxima clase, entonces puedo calcular la inversa directo. Porque multiplicar por una diagonal es fácil, es simplemente dividir cada fila por el número correspondiente. Y eso entonces termina este teorema.
Entonces, repito, y esta es la parte más interesante. Si escalono hacia abajo y llego a todos los elementos diagonales distintos de 0, puedo seguir escalonando hacia arriba con esos números para llegar a una diagonal y despejar A como un producto de 3 invertibles. Y esto me da una manera, vamos a ver cómo se explota esto, para encontrar la inversa. Dudas, porque deben tener millones de dudas. Esta es la primera y una de las pocas veces que vamos a estar enfrentados a argumentos ya un poquito más sofisticados. Pero, de todas maneras, tienen que ser capaces de entenderlo. O sea, tienen toda la formación y todas las herramientas para entender. ¿Preguntas? Entonces es como escalonar hacia abajo y después escalonar hacia arriba. Exactamente, Nos ese es el da algoritmo. una diagonal solamente. En el Claro, caso de que el último de la diagonal sea distinto de 0. claro. Ya. Exactamente. Lo que sí tenemos que ver un poquito es cómo guardar esta información. Cómo guardar el GIF de manera astuta, de manera que no tengamos que calcular nada, que a medida que vamos calculando, está listo. O sea, que al final llegamos y nos da la inversa. Una vez que escalonamos hacia abajo y hacia arriba, nos aparece la inversa. Eso es lo que tenemos que aprender. Pero desde el punto de vista teórico, aquí está todo. Es guardar esa información de alguna manera más astuta, pero en principio eso es lo que habría que hacer. Les dejo una pequeña tarea que es este corolario. No vean la demostración. Que es algo que nos venía molestando hace mucho tiempo. Si tengo una matriz cuadrada y hay una B que multiplicada por la izquierda, digamos, da la identidad, entonces A tiene que ser invertible y B es la inversa. Basta que sea inversa por un lado. Antes que lo copien, piénsenlo. Mañana lo vamos a retomar y lo vamos a explicar bien. Pero piensen cómo con las herramientas que ya tienen pueden probar que si A tiene inversa por la izquierda, tiene que ser invertible y esa es la inversa. Profe, ¿puede volver a la página del corolario para copiarlo, por favor? Sin copiar la demostración. Ahí está. Ah, sí, pues, ya. No, piensa en la demostración y usa, o si quieren copiar la demostración y entiéndanla por el teorema. Pero es importante, en esta estructura que es producto, no es conmutativo, esto no es cierto en general, es bien particular de las matrices, y es porque existe este algoritmo de Gauss, entre paréntesis. Si una matriz tiene inversa por un lado, tiene que ser invertible y esa es la inversa. Así que de aquí en adelante, para encontrar la inversa de una matriz, basta que sea inversa por un lado. Profe, yo con tantos conceptos que hemos ido viendo, como que perdí un poco el norte. ¿Por qué buscamos tanto que sea invertible una matriz? ¿Qué es lo que buscamos como al final del día? Claro, a ver. El algoritmo de Gauss funciona multiplicando por matrices invertibles. Entonces, primero, desde el punto de vista conceptual, el hecho que aparezcan matrices invertibles en esta transformación, lo que dice es que tu sistema no cambia en términos de la solución. Ese es un punto. Pero hay un punto práctico. Les voy a hacer una cuenta bien a la ligera de la próxima clase, sin detalle tanto, pero consiste en lo siguiente. Si tú tienes un problema que tiene 1 millón de variables y 1 millón de ecuaciones, digamos, que no es absurdo, o sea, esos problemas aparecen en ingeniería, en un montón de partes donde hay que resolver sistemas lineales muy grandes. Entonces, si yo tuviera que resolver un sistema, AX igual a B, 1, entonces no me preocupo la inversa, porque el algoritmo de Gauss es súper eficiente, escalono la matriz y resuelvo hacia atrás, dejando variables libres, lo que quieras. Pero, ¿qué pasa si tengo que resolver muchos sistemas donde el lado derecho va cambiando? ¿Y por qué puede ir cambiando el lado derecho? Pues imagínate una situación donde el lado izquierdo, la matriz A, es
describe tu sistema. O sea, describe tu, no sé, cómo funciona esta compañía, o cómo funciona el sistema de salud, etcétera. O sea, define cómo funciona un sistema. Y el lado derecho tiene que ver con las demandas propias de cada día. Entonces, si tú estás optimizando un sistema de salud, por ejemplo, tú dices, mira, tengo tantas camas y tengo tantos pacientes, ¿cómo lo asigno de manera óptima? ¿Ya? Entonces, esto lo vas a hacer muchas veces. Tienes la misma matriz A, porque la matriz A representa la estructura de tu sistema, y el lado derecho representa la demanda que va cambiando día a día. Entonces, si todos los días tengo que resolver este sistema, la pregunta es, ¿me convendrá invertir la matriz A para resolver el sistema? La respuesta es sí. Si tengo una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 y tengo que resolver varios sistemas, entonces me conviene invertir la matriz A y resolver el sistema fácilmente. Cuando tengo la inversa, es fácil la solución, ¿no es cierto? O sea, cuando yo tengo AX igual a B como sistema, formalmente, si puedo multiplicar por la inversa, entonces tengo que X a la menos 1B, que es simplemente multiplicar una matriz por un vector. Pero eso necesita conocer la matriz A. Entonces la pregunta es, ¿me conviene calcular la matriz A o no? La inversa. Porque eso es costoso. ¿Y cuál es la intuición? A ver, si yo tengo n igual a 10 elevado a 6 ecuaciones, ¿cuántos sistemas tengo que resolver para que ya me convenga calcular la inversa? ¿Cuántos sistemas debo resolver para que convenga calcular a la menos 1, que es caro? ¿Cuál es la intuición? A ver, Bastián. Yo creo que así como está ya se podría calcular. O sea, Yo te digo, este sistema representa un sistema complejo, grande, etcétera, que tiene 10 elevado a 6 ecuaciones y 10 elevado a 6 incógnitas. Entonces, si yo tengo que resolver un sistema, no voy a calcular la inversa porque es caro. Tengo que escalonar mucho. Entonces, escalono el sistema y lo resuelvo. Y si tengo que resolver dos, no. Con 10 millones de ecuaciones y 10 millones de incógnitas, a mí me conviene escalonar los dos por separado y seguir. ¿Hasta cuánto? Cuando tenga ya 100.000 sistemas que resolver, cerca de 1.000.000 de sistemas a resolver. ¿Cuándo? ¿Cuándo me conviene calcular la inversa? ¿Eh? Es solo intuición, ¿eh? No tengan miedo de equivocarse. yo creo que ¿Comparable arriba a 1.000.000? de... No creo que tanto. Yo creo que de menos ya es necesario para evitar como trabajo y también no equivocarse. Ya. ¿Cuánto? Tírate un número. 10. De ese orden. Incluso un poquito menos. O sea, más o menos resolver un Desde sistema. 5, Resolver un sistema necesita como n cubo tercios operaciones. Un sistema. Encontrar la inversa necesita 4. O sea, si tengo que resolver 4 sistemas, ya me conviene calcular la inversa. A mí esto siempre me deja sorprendido, no lo entiendo. O sea, entiendo por qué, porque hago el cálculo, pero no entiendo cómo puede ser que resolver a partir de 4 sistemas ya me convenga calcular la inversa. Es sorprendente para mi gusto. Y por eso uno pone tanta énfasis en la inversa, porque si tu sistema no cambia, o sea, es raro que un sistema así grande, complejo, cambie muy seguido, y tengo que resolver muchos sistemas del lado derecho, en algún minuto tengo que calcular la inversa. No sé si eso justifica mucho la inversa, pero es este hecho sorprendente para mi gusto que ya a partir de 4 sistemas me conviene calcular la inversa. No sé. Gracias, profe, me quedó muy, muy claro. Ujú.
Profe, Voy a indicarle más o menos ¿puedo cómo pedir se un favor? calcula el N cubo, ¿sí? ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puede retroceder la pizarra al inicio de la clase, cuando empezó la clase 5, en el título? Ya. Que Eh, no pude anotar algo. En todo caso lo voy a subir en un ratito. Espérate, tap. ¿Esta? ¿O antes? No, antes, una antes. Por Una favor. antes. Esa. Sí, gracias. ¿Ya? ¿De qué? Bueno, creo que ha sido una clase muy larga, así que nos veremos mañana. Cuídense harto. Gracias, profe, que esté bien. Chao, Bien. chao jóvenes, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao Clemente, chao. Cuídense.